Bien, jóvenes, vamos a trabajar la planta de acabados en esta ocasión. Y entonces necesito que veamos los diferentes elementos que esta contiene. Pueden observar ustedes que esta es la planta de acabados que ustedes tienen en su juego de planos. Lo importante de la planta de acabados es que nos dice a nosotros cuáles van a ser los elementos de acabado de la casa. Lo que llevan las paredes, lo que lleva el piso, lo que lleva el cielo. Esto ya lo había explicado yo anteriormente, pero lo que quiero que veamos ahora es la forma de hacerlo. Esta que está acá es una forma bastante simple, bastante sencilla, pero que también tiende a cometer diversos errores. Podemos observar, por ejemplo, que las paredes están puestas con un triángulo y ese triángulo significa que la pared que tenga puesto un triángulo va a llevar repello más cernido, ¿sí? Entonces observen, por ejemplo, que en este cuarto, en esta habitación que está acá, yo tengo el triángulo acá, tengo el triángulo acá, tengo el triángulo acá, pero acá no me indica realmente qué acabado va a llevar. Entonces pueden ser dos cosas, o que realmente vaya repello con cernido o que simplemente acá vaya otro acabado. Entonces eso nos da opción a tener dudas, y una de las cosas importantes, y ya lo dijimos antes, es que los planos deben de ser indubitables, es decir, que no dejen lugar a dudas para lo que se va a realizar en el proyecto. Debido a eso es que no vamos a optar esta manera de trabajar, sino vamos a hacer algo un poco más complejo. Quiero irme y mostrarles esta parte de acá, que ya la habíamos visto anteriormente, pero ahora dado a la planta de acabados. Y quiero que observemos. Primero, los elementos mínimos que debe tener, dice, es indicación de acabados en cielo, piso y muros de todos y cada uno de los ambientes, tanto interiores como exteriores, ¿sí? Por medio de un cuadro de simbología. Entonces, observen que acá, por ejemplo, acá en esta habitación me da estas indicaciones y aquí me dice que el piso es de granito y acá el cielo es granceado, si no recuerdo mal. Veamos, cielo granceado, ahí estamos, pero acá en esta otra habitación no me da indicación de que tiene el cielo. Entonces observemos que ahí está fallando en una parte. Luego dice indicación de los tipos de puertas según su material y ancho, identificándolos cada una en la planta por medio de un círculo en el vano de los mismos. Otra vez, ¿se recuerdan ustedes que habíamos dicho que esto, el juego de planos original lo tenía en la planta acotada? Sí, perdón, acá. Pero de hecho, solo tiene P1, P2, P4. Este parece un texto cualquiera y nosotros tenemos que tener una situación de simbología precisa. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar una simbología que se utiliza con un cuadro, con un círculo que va identificado de esta manera. Yo les voy a subir este documento de Word que tengo acá. Y nos dice que es un círculo de aproximadamente 1 centímetro, ¿sí? Aproximadamente 1 centímetro, que tiene una línea en medio y en la parte de arriba me dice el tipo de puerta y en la parte de abajo el vano de la puerta, ¿sí? Entonces, observemos que esa información no nos la da acá. Y ese tipo de información es importante, porque otra cosa, un error que se comete, y en algún momento yo lo cometí, es decir, bueno, lo que pasa es que la información no está aquí, pero está dentro del juego de planos. Por ejemplo, si yo quiero ver el vano de esta puerta, yo me puedo ir y verlo en la planta acotada. Acá, ahí está, 80 centímetros. Pero eso hace el descontrol de que, por ejemplo, si yo quiero ver una medida, tengo que irme de un plano a otro. No puedo trabajar con el mismo plano. Y entonces estoy generando más confusión. Aparte de eso, ya veremos nosotros que estos planos los vamos a dividir en dos, porque de ser necesario nosotros podemos dividir el juego de planos para que una persona tenga una parte y otra.
Entonces, la información tiene que estar en el lugar indicado y entonces acá en el caso de las puertas tiene que ir la indicación del vano. Luego tengo colocar un cuadro, identificar los tipos de ventanas según su material y ancho, identificándolos cada uno en la planta por medio de un recuadro a un lado de ellas. Acá sí tenemos ese recuadro, pero lo mismo, nos hace falta información. Tenemos el tipo, tenemos el sillar, tenemos el dintel, pero nos hace falta una información importante y es la misma que nos hace falta en las puertas, el ancho de la ventana. Y volvemos a caer a lo mismo, el ancho está en otra planta, pero es necesario que se encuentre acá. ¿Por qué es necesario? Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a contratar a una persona que haga las puertas y las ventanas, nosotros les deberíamos de pasar este plano y en este plano está toda la información que ellos necesitan, ¿sí? Sin embargo, si tenemos la información regada, pues yo tendría que hacer un trabajo extra para trabajar esta parte. Luego nos dice colocar un cuadro de nomenclatura para identificación de los materiales utilizados en los acabados. Ese cuadro de nomenclatura es este que está acá, ¿sí? La nomenclatura es todo esto. Por ejemplo, ustedes ven acá que tengo PG y me dice que es piso de granito, tengo CG y es cielo granceado. Eso es la nomenclatura. Y las simbologías son, por ejemplo, esta parte de acá, donde me dice qué es lo que va en cada elemento. Ventana, sillar, dintel. Este elemento de la ventana nosotros lo vamos a manejar de esta forma. Bueno, esta es una opción. Veamos. Bueno, no lo tengo acá, lo vamos a ver en un momento. ¿Sí? Se los voy a colocar en un momento. Pero básicamente va a tener la información también del vano. Luego tenemos elaboración de planillas de puertas, tanto de puertas como de ventanas, conteniendo la información necesaria para la fabricación de la misma, conteniendo como mínimo tipo, material, ancho, acá es alto, sillar, dintel y observaciones, ¿sí? Observemos nuevamente que esa planilla la había hecho en la planta de acabados y lo vuelvo a repetir. Imagínense ustedes que necesitamos saber de qué material va a ser la puerta 1. Acá nos dice que es de madera, por ejemplo. Tengo que ir a buscar a la planta de acotado esa información y no pertenece a la planta de acotado, sino pertenece a la planta de acabados. Entonces, la información debe de estar en el lugar preciso también. Eso es muy, muy importante. Luego nos dice anotar las especificaciones necesarias para la correcta instalación de los acabados, por ejemplo, la altura de azulejo, dependiendo del artefacto instalado, marca, color, dimensiones. Todo esto es si nosotros estamos trabajando con un proyecto muy específico. De hecho, la mayoría de los arquitectos trabajan con proyectos muy, muy específicos, en donde le dicen a uno hasta qué marca de objeto debe de colocar. Los ingenieros o los constructores en general pues son mucho más abiertos, ¿verdad? Que elija el cliente y que mire el que hace, ¿verdad? Pero no es esa la forma correcta de trabajar. Y por último, importante, título del contenido. Ya sabemos abajo, título del contenido con su escala. Entonces, esta es la forma de trabajar del juego de planos que nosotros tenemos acá, pero la forma en que nosotros lo vamos a hacer es en esta manera. Observen que acá tengo yo dos planos diferentes. Este es el plano de acabados, donde me indica el acabado de muro, el acabado de cielo y el acabado de piso. Observen que esta parte de acá, que es un patio, solo me presenta muros y piso. Y esto que es del segundo nivel, nosotros aún no hemos visto segundos niveles, pero supongamos, solo me indica muros, porque el segundo nivel ni tiene cielo, ni tiene piso. Y por ejemplo, hay algunas otras donde, veamos, donde acá por ejemplo, en vez de colocarme muro, piso o cielo, me coloca una nomenclatura que dice CEN y el acabado. ¿Qué significa eso? Para eso es lo que nosotros necesitamos el cuadro de simbologías. Entonces, acá yo tengo mi planta de acabados, ¿sí? Y de esta manera lo vamos a trabajar nosotros, por favor, con estos cuadritos
identificando cada uno de los acabados de los muros, del piso y del cielo, y de los elementos que necesitemos mostrar, como por ejemplo en el caso de este zen. Acá también me muestra zen, ¿sí? Observen que este de afuera, por ejemplo, solo me da el acabado del muro, porque aquí el piso y el cielo ya no me pertenecen. En la parte de acá, por ejemplo, el piso todavía es parte de la vivienda, entonces yo decido si va con cerámico, o si va con un piso de terracota, o si va engramado, o si va una torta de cemento. Recordemos que este es patio, ¿verdad? Entonces yo voy tomando esas decisiones, pero en la calle eso no me compete a mí. Luego tenemos, bueno, voy a irme primero a la nomenclatura. Como estos planos son muy grandes, no cabía la nomenclatura a un lado, entonces la nomenclatura está puesta acá. Observen que acá está la nomenclatura y acá abajo me dice muro, cielo, piso, y luego zen, que es cenefa. Entonces yo ya sé, por ejemplo, que en estas partes donde estábamos hablando acá de la zen, que dice blanc, primero el acabado va en la cenefa, y segundo, el acabado me dice que es blanc. Entonces yo me voy también a la parte de nomenclatura y ya sé que blanc significa blanquear, ¿sí? Lo ideal es que estas nomenclaturas estén colocadas justo en estos planos, pero en este caso, por situación de espacio, pues no se podía realizar, ¿verdad? Aunque nosotros sí vamos a tratar siempre de que el plano de nomenclatura y las simbologías vayan, el detalle de nomenclaturas y el detalle de simbologías vayan siempre en el plano. Eso es importante porque aquí nos sucede un poco de lo mismo, que nos tenemos que ir a otro plano para saber qué es lo que está sucediendo, y eso es lo que queremos evitar. Luego de eso tenemos el plano de puertas y ventanas, y observen que acá lo único que tengo son puertas y ventanas. Y aquí tengo la información: sillar, dintel y el vano de la puerta, es decir, de la ventana, es decir, el ancho, y el tipo. Este es B7, 215, 240, 60 de sillar. En esta planta lo único que vamos a colocar es eso: puertas y ventanas, ¿sí? Ahora, yo sé que parece como que nos queda mucho espacio libre, ¿sí? Y que hubiéramos podido colocar las dos plantas juntas, y de hecho muy probablemente podría ser, pero esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si se puede hacer para disminuir el número de planos, podemos realizarlo, pero lo importante, por favor jóvenes, lo de verdad importante es que la información, lo vuelvo a repetir, sea indubitable, que no tengamos dudas de lo que está sucediendo en el juego de planos. Entonces, por eso les decía yo, este es un ejemplo de cómo se hacen las cosas, pero de una forma muy, no muy profesional, llamémoslo así, porque realmente dejamos dudas de algunos elementos, de cómo se están trabajando, y eso es importante que no suceda. Luego de eso tenemos, acá la parte de las planillas, donde decíamos el tipo de puerta, las medidas, la cantidad de estas. Por ejemplo, acá nos dice que P4 hay 2, yo voy a ir a buscar, veamos. Acá hay una P4 y aquí hay otra P4. Observen, hay 2, ¿sí? Entonces, este es un juego de planos muy específico, donde observen que tenemos 11 tipos de puertas, porque todas varían en algo. Por ejemplo, estas dos, si solo tomo el ancho, la P1 y la P3, yo diría son lo mismo, porque tiene 1 de ancho por 240 de alto. Cantidad solo hay una. Pero observen que la descripción es diferente. Me dice que esta es de una hoja y esta, la P3, también es de una hoja, pero lleva tableros. El material de la P1 es de metal y el material de la P3 es madera, ¿sí? Ambas tienen sobremarco de 30 centímetros, pero observen que sus características son diferentes. Entonces, por eso es que es necesario que nosotros hagamos esta planilla. Acá tenemos también la planilla de ventanas,
Estas son las notas, lo que nos decía. Nos dice, por ejemplo, que los pisos cerámicos van a ser importados, en patio el garage va a tener torta de cemento, los muros normalmente van a ser de repello más cernido plástico en interiores y repello más cernido tradicional en exteriores. Entonces nos va dando todas las notas que nosotros necesitamos, por ejemplo, los azulejos, altura en duchas, 210, altura en inodoro y lavamanos, 1.20, altura en la cocina, 1.10. ¿Sí? Entonces, es importante, observen cómo toda la información tiene que ir exacta, muy precisa. Deberíamos de tener esa capacidad de generar nuestros proyectos de esta manera. Luego de esto tenemos el plano de ventanas y de puertas. Aquí están todos los detalles de ventanas y de puertas, ¿sí? Y también en el documento que les voy a enviar están las especificaciones de cuáles van los detalles de puertas y ventanas. Pero observen que deben de ir todos los detalles. O sea, si yo aquí tenía, recordemos que en la planilla tenía 14 tipos de ventanas, acá debería de tener 14 tipos de ventanas. Si de hecho acá hubo un problema, la ventana 14 no la imprimió, cuando estén trabajando ustedes AutoCAD se van a dar cuenta cuál es el problema acá. Pero teníamos los 14 tipos de ventanas y teníamos 11 tipos de puertas, ahí están detallados los 11 tipos de puertas. Observen lo que decíamos entre la puerta P1 y la P3, la diferencia es que esta es de metal y esta es de madera. Pero ya acá en los detalles podemos observar esos detalles, ¿verdad? Por eso se le llaman detalles a estos planos, porque ya nos damos cuenta realmente de cómo estaría elaborado el elemento. Lo vuelvo a repetir, este es un trabajo de arquitectura muy específico. Por favor, en ingeniería se trabaja un poco menos específico y va a depender del tipo de proyecto. Yo acá tengo otro proyecto, que este es un proyecto para el gobierno, es un centro de salud, o es un puesto de salud, perdón, y hay algunas cosas interesantes. Primero, observen que aunque es un proyecto de un solo nivel y los dos niveles los dos planos están puestos en un solo formato porque hay la posibilidad de colocarlos. Entonces está acabados y puertas y ventanas en un solo formato. Luego tenemos las planillas, la simbología, la nomenclatura, pero una de las cosas interesantes de esto es que como es un proyecto de gobierno se intenta de que todo sea lo más prolijo posible. Entonces, por ejemplo, acá si ustedes observan, la mayoría, un 90% de las ventanas exteriores son B1, ¿sí? Luego tenemos algunas B2 adentro, observen que hay varias B2. Luego tenemos una B3, B4, B5, B6, pero la mayoría de ventanas se trata de hacer de una forma similar, muy parecida, porque eso incurre en situaciones de gasto también, ¿verdad? Entonces, acá es mucho más sencillo, pero observen que ahí están también los detalles de puertas y ventanas. Acá tengo solo ventanas y ahí va a entrar otra pequeña explicación luego. Luego acá hay una situación importante. Fíjense que acá en el detalle de los baños, como esto estaba a escala 1:75, bueno, no estaba, está a escala 1:75, el espacio es muy pequeño y colocar las simbologías era muy difícil. Entonces, lo que se realizó fue hacer un zonal, es decir, nosotros vinimos y colocamos el plano, pero a una escala mayor. Observen que aquí el plano estaba a 1:75, este zonal está a escala 1:25 y acá se coloca ver detalle de baños en hoja 3 de 2. ¿Por qué? En detalle 3 de hoja 2. ¿Por qué? Porque esta es la hoja 2 de 9 y el detalle está en el numeral 3. Esta es la importancia de la llamada, porque cuando nosotros queremos enviar hacia un lugar específico, nosotros en la llamada colocamos el número de detalle y la hoja en que va. Entonces la persona
va a buscar específicamente lo que nosotros le estamos diciendo. Por eso es que va este número de llamada acá a la par. No es un adorno, como muchos lo colocan. Muchos han caído en el error de que piensan que esto es un adorno y no es eso, se le llama llamada. Y es porque nos indica a nosotros los elementos que estamos buscando. ¿Sí? En este caso creo que no hay ninguna otra llamada, pero en los otros planos pueden ir, ¿verdad? Dependiendo de lo que estemos haciendo, pueden ir las diferentes llamadas. Entonces es importante que nosotros tengamos eso. Observen acá también que, por ejemplo, acá se cometió un error porque tenemos detalles de ventanas, pero no va ninguna llamada. Si yo quisiera hacer una indicación de que fuera a haber un detalle, no se puede. Y la persona está buscando y buscando y es complicado. Entonces, por eso es que es tan importante la llamada a la hora de realizarlo. Entonces, vamos a trabajar, jóvenes, nuestra planta, nos vamos a guiar por lo que nosotros tenemos acá. Es decir, los acabados van a ser los mismos. Cielo glaseado, piso de granito, repello macernido, pero nuestra nomenclatura va a quedar de esta forma, por favor. Acabados, puertas y ventanas. Lo vuelvo a repetir, si ustedes pueden meter los dos en un solo plano, se puede realizar, pero lo ideal es que lo separen. ¿Sí? Entonces, en el documento que les voy a enviar, que es este que tengo acá, perdón, así estaba ahí el tipo de ventana, entonces estamos acá, ahí van a ir los elementos mínimos. ¿Cómo los vamos a separar? Por favor, acá están los elementos de los detalles de puertas y ventanas y las simbologías en una idea para que ustedes tengan cómo colocarlas. Si tienen alguna duda, por favor, comuníquense conmigo.